Ahora sí. Hola. Hola, bienvenida. Gracias, gracias. Mauricio ya se conecta. Ya, tranquila. Sí, estamos esperando que se conecten. Hola, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo está? Hola. Hoy día voy a dar yo la clase. Sí, sí nos habían comentado. Hola, bienvenidos. Estamos todos, parece, ¿cierto? Sí. Estamos todos. Hola a todos. Hola Francisca. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo día Muy bien. jueves? No es viernes, Jueves. hoy es jueves. Jueves. Jueves, justamente. Porque aparte que es la última clase del curso. Así que lo Sí. que vamos a hacer hoy es hacer un repaso general y un ensayo general de la prueba. ¿Ya? Espérenme que tengo una mascota aquí que quería preguntar. Ya, bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta que es la última clase, ¿cierto? De este curso de gestor y gestora de inclusión laboral. Felices de que hayan podido concluir, digamos, o acompañarnos en este proceso de aprendizaje, porque este es un aprendizaje mutuo. Tanto como ustedes aprenden de nosotras, como nosotros también aprendemos de sus experiencias, de sus empresas, de las dudas, ¿cierto? Todos aprendemos en estos procesos. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, como les decía, es un ensayo.
un ensayo general de lo que nos pueden preguntar o lo que nos van a preguntar efectivamente en la prueba de evaluación, ¿ya? Respecto de eso, Alejandra también les tiene que haber comentado, nosotros estamos haciendo convenios con distintos centros evaluadores de Chile y entonces vamos a tener distintas opciones para que ustedes puedan dar esta prueba de evaluación para convertirse en gestores y gestoras de inclusión laboral certificados por Chile Valora. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacer un repaso general de los contenidos que hemos visto. Primero vamos a empezar viendo este video. Déjenme ver si estoy compartiendo o no con sonido. No, no estaba compartiendo con sonido, así que voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente con sonido. Ahora sí. La inclusión laboral de personas con discapacidad, experiencia de las empresas. La experiencia de la integración de personas con discapacidad a día de hoy es muy positiva. Porque ha proporcionado al resto de las personas que trabajamos en CENAI un punto de vista diferente sobre lo que es la discapacidad. Vas generando un equipo de trabajo cada vez más diverso y de hecho siempre que incorporas a una persona con una discapacidad saca esa faceta más humana, más colaborativa que tenemos todos. Un aumento de la empatía por parte del resto de los trabajadores. Y eso que hace que el equipo se une y que los objetivos empresariales se alcancen más fácilmente. La acogida de Ana pues, ha sido buenísima, como no podía ser de otra manera. Totalmente normalizado, que es lo que se pretende, ¿no? Una más, que hace su tarea, se le exige igual, su puntualidad, todo. Contratar a personas con discapacidad puede ser una ventaja competitiva. Tienes una serie de recursos a tu alcance para hacer una serie de filtrado de perfiles, de desarrollo de currículum, desarrollo sobre todo también de funciones de trabajo, te asignan una serie de perfiles acordes a tus necesidades. Necesitamos un producto que es una persona y lo que hacen las organizaciones es darnos ese producto testado, garantizado. Nos ahorramos un proceso de selección, de seguimiento, de tutela sobre esa persona. Una vez que se cogen dinámicas, una vez que se entienden los procesos, la integración es total y se consideran una persona más de la plantilla en cuanto a funciones, objetivos, tareas y forma de trabajar. También es importante tener en cuenta todo el tema de ayudas a la adaptación de los puestos de trabajo. Es un gasto mínimo y es el buscar el recurso necesario con imaginación y con una mínima inversión. Incluso en función del tipo de discapacidad, todas las subvenciones relacionadas con el empleo con apoyo. Los más directos son las bonificaciones económicas y las deducciones en las cuotas de la Seguridad Social y sobre el impuesto de sociedades, que también es importante. La integración de personas con discapacidad en la empresa ha traído bastantes beneficios, tanto para la empresa como para las personas. Son personas que se sentían, de cierto modo, excluidos de la sociedad, con dificultades económicas, y a la hora de integrarse, darles una formación, una acogida en la empresa, y nos han agradecido no solo que trabajen y que tengan una retribución por ello, obviamente, sino simplemente que se sienten totalmente ya integrados en la sociedad, autónomos, independientes. También a nivel de responsabilidad social los beneficios son palpables. El que veamos a las personas con discapacidad capaces de insertarse en el mundo laboral de forma satisfactoria, pues beneficia al conjunto de la sociedad. El mayor desafío fue el inicial, es decir, el romper esa barrera mental. El principal desafío que nos encontramos fue al principio, sobre cómo enfocar, cómo hablar con ellos, si las personas tenían miedo a hablarlo o no sobre su discapacidad. Nos hemos dado cuenta que el principal miedo no es de ellos, sino es de nosotros por el desconocimiento mismo, de las diferentes discapacidades y de cómo tratarlas. Porque a veces lo que nos ha podido ocurrir es que nos falta un poquito de información y necesitas tener un protocolo, sobre todo por tener ese tacto o ese criterio a la hora del trato con esa persona, sobre todo para transmitir a los compañeros cómo tenemos que actuar en determinados momentos. Los prejuicios y las ideas preconcebidas influyen mucho porque somos humanos y todos tenemos, sin quererlo, ¿no?, nuestras ideas preconcebidas. La manera de ayudar con esto es la visibilidad. Si hubiera muchas Anas distribuidas por convenios de Pamplona, pues
se haría mucho más visible y yo creo que esa es la manera. Las personas con discapacidad son conscientes de lo difícil que es para ellas encontrar un puesto de trabajo. Por eso su compromiso con el trabajo, con su labor profesional es mucho más alta y de hecho hemos sacado un dato en el Grupo ALSE que hoy, a fecha de hoy, el absentismo laboral en personas con discapacidad es 0, cuando lo normal es que estemos entre un 10 y un 12. Yo animo a todas las empresas a que se acerquen al mundo de la discapacidad, porque hay entidades que nos ayudan a la hora de seleccionar. Al final se tiene miedo a lo desconocido y una vez que conoces el ámbito de la discapacidad, el miedo desaparece. Que se animen, que son personas que crean un intangible en el equipo de buen ambiente, de inclusión. Saber que van a tener que invertir tiempo en ese proceso de formación y apoyo, por supuesto, y lo importante es que tengan acompañamiento y seguimiento también. Se animen a vencer los prejuicios que aún puedan tener y que se centren en capacidades que tienen las personas que tienen unas capacidades para el puesto de trabajo. Invitarles a integrar personas, si no saben cómo, pues buscar colaboradores y lanzarse a ello, porque al principio, como toda novedad, va a haber dificultades, va a haber miedos, pero el día a día te hace superar todo y con trabajo en equipo entre toda la sociedad se puede conseguir perfectamente. Financiado por la Unión Europea, Gobierno de España, CERMI Navarra. Gobierno de Navarra. Bueno, interrúmpanme nomás, chicos, chicas, porque no veo el chat, no los tengo puestos en otra parte que no sea el computador, así que me interrumpen nomás, por favor. ¿Qué les pareció el video? Sí, estoy viendo el chat de todas maneras. Bien. Interesante. Viene a instalar en cierta medida la realidad, lo que sucede cuando se integran a los equipos de trabajo personas con discapacidad. Afloran varias dudas, varias inquietudes en la organización, muy propio cuando no existe esta cultura aún fortalecida respecto a la inclusión. Entonces es bueno ver esto porque nos aclara, nos amplía un poco el rango de visión, nos da una cosmovisión diferente de lo que es la empresa. Eso. Claro, gracias Mauricio. Y sobre todo lo que de alguna manera nos muestra es el foco de lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos aquí? Y estamos aquí porque en el fondo estamos de alguna manera procurando que se hagan espacios efectivamente más inclusivos. Y en un tema de justicia y no de caridad. Y también otra de las cosas que muestra este video, ¿cierto? Es cómo la integración de personas con discapacidad en los equipos de trabajo viene resultando más suma que resta, ¿cierto? Sobre todo llama la atención el gerente, digamos, que decía que las personas con discapacidad, como valoran tanto la oportunidad que se les dio, efectivamente tratan de no fallar o se sienten más comprometidos con una empresa que también se compromete con ellos. Entonces es súper clarificador, diría yo, este video para no olvidar por qué estamos aquí sobre todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Si alguien quiere hablar, interrúmpeme nomás, como les digo. Esta clase lo que está pensada es para prepararte para el ensayo, ¿ya? Evaluativo del perfil de gestor de inclusión laboral según el estándar de Chile Valora. Entonces, trabajaremos en aquellos contenidos clave, casos prácticos y estrategia de respuesta técnica. Tenemos el reforzamiento de contenido, aunque lo hemos reforzado durante todo el curso. Vamos a repasar el perfil del gestor y las unidades de competencia laboral. Vamos también a comprender la evaluación, o sea, cuál es el tipo de preguntas esperadas y cómo estructurar respuesta de calidad técnica y ética. Vamos a revisar algunos casos prácticos y también vamos a hablar de indicadores y planes, ya que como les decíamos nosotros, lo que se evalúa en esta prueba es básicamente 60% en caso práctico, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que se les van a presentar casos y en estos casos ustedes van a tener que ser capaces de analizar una situación organizacional real, diagnosticar barreras, proponer acciones, identificar responsables y también sugerir indicadores. Ya es el componente de mayor peso dentro de la evaluación. Un 20% lo lleva una prueba de conocimiento, que como les decía yo, y ahí se me va a caer el carnet,
Es como la PAA, ¿ya? Preguntas de selección múltiple sobre normativa, conceptos clave, UCL y funciones del perfil, ¿ya? Requiere dominio técnico preciso. Y es típica esta pregunta que en Bolinan un poco la perdí porque te dicen A, B, C, D y después te dicen solo uno, solo B, solo C. Entonces hay que tener harta concentración. Hay harto tiempo, sí, para contestarla, ¿ya? Y es la primera parte, por lo menos en nuestra experiencia con Alejandra. La primera parte fue esa prueba técnica, ya de conocimiento. Después un 10% analiza las competencias transversales, es decir, analiza a través de un caso que evidencia tus habilidades como comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas. Y también un 10% de evidencia indirecta, documentos, registros o productos que acrediten experiencia previa en gestión de inclusión laboral dentro de una organización. Ya, y como el caso práctico finalmente concentra el 60% de la nota, la idea es dominar la metodología de análisis, hablando siempre de barreras, normativa, propuestas e indicadores. Es la prioridad número uno. La prueba de conocimiento exige precisión. Hay que estudiar las definiciones exactas de la ley y no confundir conceptos similares. Y las competencias transversales se observan también en cómo escribes y argumentas y no solo en lo que dices. ¿Ya? Entonces, me fui para el otro lado. El objetivo o propósito principal de la ocupación, ya según Chile Valora, es gestionar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización de acuerdo con un enfoque de derechos y con la normativa vigente. Entonces, las competencias que se nos van a pedir son comunicación, conducta segura y de autocuidado, efectividad personal, resolución de problemas, trabajo en equipo e iniciativa y aprendizaje permanente. Esto está dentro del perfil de gestor de inclusión de Chile Valora, ¿ya? Y aquí está un poco desglosado qué es lo que significa cada uno de esos puntos. Por ejemplo, comunicación, explicar de manera efectiva, por ejemplo, ajustes razonables, con claridad, sin tecnicismos innecesarios. Coordinar el trabajo en equipo con recursos humanos, jefaturas y áreas de prevención para implementar el plan de inclusión. Efectividad personal, gestiona plazos, registra evidencia y mantiene seguimiento ordenado del plan de inclusión. Resolución de problemas, propone adaptación de un puesto ante una barrera física detectada en el diagnóstico, por ejemplo. Iniciativa y aprendizaje, actualiza sus conocimientos sobre normativa y buenas prácticas de inclusión de forma continua. Y la conducta segura, que resguarda la confidencialidad de los datos de trabajadores con discapacidad en todos los procesos, por ejemplo, y también procura la seguridad, ¿cierto?, del equipo de trabajo en su totalidad. Entonces, por lo que partimos en el curso. Lo que partimos en el curso es un marco conceptual de la discapacidad, donde pasamos, ¿cierto?, desde el modelo de prescindencia, que era eliminar a las personas que tenían discapacidad, ¿cierto? Después pasamos a un modelo rehabilitador. Ya el modelo rehabilitador es el de la Teletón, digamos, que es buscar que la persona se rehabilite, o sea, que vuelva a caminar, que vuelva a ser normal, entre comillas. Y luego hay un modelo social con enfoque de derechos. Ya el modelo social se conoce en general también dentro del enfoque de derechos, donde el modelo social se entiende que lo que hace que la persona sea una persona con discapacidad son las barreras del entorno. Ya el problema no está en la persona, sino en los obstáculos físicos, comunicacionales, actitudinales y organizacionales. Y eso va de la mano con el enfoque de derechos, porque la persona con discapacidad se entiende como un sujeto de derechos plenos. Entonces, el Estado, las organizaciones y la sociedad tienen la obligación de garantizar su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Por eso yo les decía que hacer esto no es un favor, no es caridad, sino que es cumplir con justicia, ¿cierto? Es reconocer que las personas con discapacidad son personas que son sujetas de derechos y que por lo tanto merecen tener la misma oportunidad laboral que tienen todas las personas. E incluso ayudarlos más. ¿Por qué? Porque hoy día se encuentran en una situación de desventaja y por eso existe la legislación que tenemos, que es una ley típica de cuotas. ¿Ya? Entonces tenemos también, que es súper importante que se los pueden preguntar así directamente, ¿qué dice la ley 20.422 respecto de la discapacidad? Entonces ustedes le van a decir, la ley dice que la discapacidad es la condición resultante de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Ahí se acuerdan de los distintos tipos de discapacidad que hemos visto, ¿cierto?
con independencia de la causa que la origina, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno. Y eso impide a estas personas su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí que puedan explicar este concepto. Ya el concepto de que la persona con discapacidad se enfrenta a ciertas barreras en la sociedad y que eso impide que cumpla sus derechos plenos. ¿Ya? Entonces, los tipos de barreras que se deben identificar también en los casos que nos vayan a presentar son barreras físicas, ya, que van desde la escalera, que no tiene rampa, ¿cierto? Que los baños no están adaptados, etcétera. Comunicacionales, por ejemplo, información solo en texto impreso, sin lengua de señas ni lectura fácil. Actitudinales, prejuicios sobre protección, subestimación de capacidades. Y organizacionales, políticas, procesos o culturas que no contemplan la diversidad. ¿Ya? Esas son algunas de las barreras más importantes que podemos identificar en este tema. Otra cosa clave, chicos, para llegar a esa prueba es manejar la normativa chilena clave. ¿Ya? A las leyes que hemos visto, aquí le agregamos una, que es la ley de Chile Valora, que es la ley 20.267. ¿Y qué hace esto? Crea el sistema de certificación de competencias laborales. No se la tienen que saber de memoria, para nada, ¿ya? Pero pueden decir que esto se sustenta en la ley, digamos, que crea o genera los perfiles laborales de Chile Valora. Sin embargo, las leyes más importantes que sí se tienen que saber sí o sí es la ley 20.422, más conocida como la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, y que define la discapacidad, la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Es la base conceptual del enfoque de derecho en Chile. ¿Ya? Y recuerden que también esta ley lo que hace es que crea a CENADIS, que antes era FONADIS, que antes era un Fondo Nacional de Discapacidad y ahora se transforma en un Servicio Nacional de Discapacidad, por lo tanto con más atribuciones. Después tenemos la ley 21.015, ¿ya? Que es la ley importante, es la ley de cuotas, es la ley de la inclusión laboral y establece la obligación de un por ciento de contratación de personas con discapacidad para empresas que tengan más de 100 personas contratadas, ¿ya? Y pueden ser personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez, ¿ya? Y la ley 21.275, gestor de inclusión laboral, y obliga a las empresas del sector privado con 100 o más trabajadores, también público, no solo privado, a contar con un gestor o gestora de inclusión laboral certificado por Chile Valora en el rol estratégico de inclusión. El error frecuente en la evaluación, ojo, es confundir la ley 21.015 con la ley 21.275. Ya son instrumentos distintos con obligaciones distintas. Ambas se aplican a las mismas empresas de más de 100 trabajadores, pero tienen objetivos normativos diferentes. Entonces, estos sí, sí o sí, tienen que sabérselo de memoria. ¿Ya? Los números de las leyes, o por último, si no se acuerdan el número, decir la ley de inclusión laboral y la ley del gestor de inclusión laboral, que son distintos. Y algunos conceptos clave que hemos repasado en este curso y que son los que deberíamos manejar, ¿ya? El concepto de accesibilidad universal, ¿ya? Que es la condición que deben cumplir entornos, productos y servicios para ser utilizables por todas las personas sin excepción, ¿ya? Y aquí va los pasillos anchos, la rampa de acceso, los famosos metros 50 de diámetro, ¿cierto? La señalética en braille, formularios en formato digital accesible, y todo lo que vimos cuando vimos accesibilidad universal y específicamente también el decreto 50 del CERFIO. ¿Ya? Eso es accesibilidad universal. Otro concepto importante es el ajuste razonable. Está incluido en la ley 20.422. Y eso es súper importante que ustedes lo vayan mencionando cuando les vayan a hacer analizar un caso. Cuando le hagan analizar un caso, ustedes dicen, bueno, aquí se puede incorporar un ajuste razonable, que es el que la ley 20.422 incorpora y que se puede tratar, por ejemplo, de un lector de pantalla, de adecuar el espacio, etcétera, etcétera. Ya, ajuste razonable es la modificación o adaptación del espacio físico o digital para que una persona con discapacidad ejerza sus derechos en igualdad de condiciones. También hay otro concepto que es el diseño universal, que es el diseño de productos, entornos y servicios pensados desde el origen para ser usados por el mayor número de personas. ¿Ya? Es la solución estructural y previa al ajuste razonable.
Lo ideal sería que nunca tuviésemos que hacer un ajuste razonable porque el edificio, la estructura, el sitio web, la empresa en general ya está pensada desde el inicio como una empresa accesible. Si es así, no deberíamos tener que hacer ningún ajuste de ningún tipo. ¿Ya? Después tenemos el APT, que también lo hemos repetido harto, seguramente Alejandro lo repitió muchísimo, que es el análisis de puesto de trabajo y que es un proceso sistemático que identifica tareas, habilidades, condiciones ambientales y posibles barreras de un cargo en el fin de determinar compatibilidad y ajustes requeridos, ¿cierto? Que es este análisis que hacemos de el tiempo que pasa la persona en el trabajo, si es sedentario o si por el contrario se tiene que mover todo el tiempo, qué herramientas utiliza, qué información es la que siempre tiene que estar en la cabeza, si es algo monótono, si es algo dinámico, si es algo rutinario, todo eso que vimos del APT, ¿cierto? También el tema del diagnóstico y del plan de inclusión laboral, ya que son dos de las cosas que tiene que hacer sí o sí un gestor de inclusión laboral. No se menciona aquí específicamente el plan de capacitación porque está incluido dentro del plan de inclusión laboral, ¿ya? Entonces, si yo les muestro o les voy mostrando estas imágenes, ¿qué me dirían? Yo soy su evaluadora en este momento y les estoy mostrando una imagen frente a ustedes, estas que están acá. ¿Qué me podrían decir? Voy a abrir el chat para que puedan también compartir mediante el chat. Bueno, la escalera de partida, bueno, no hay otro acceso ahí, pues. No sé, hay otra forma de subir al segundo nivel. Hay muchas cajas en los costados que reducen el espacio de desplazamiento. Em, y en la otra es un pasillo, ¿verdad? Recepción, un pasillo. O no, hay no sé qué sería. El ángulo vivo generado por Yo puedo ver, para complementar a Mauricio, bueno, barreras físicas, obviamente, el tema de las escaleras, los espacios de los pasillos al lado de las escaleras también. En, en la otra foto, por parte de barrera comunicacional, por la señalética, no tiene braille, nada, entonces solamente, y más encima las letras son pequeñas. Eso es lo que puedo observar. Súper, Giselle. Claro, en esta foto del cartel, la verdad es que no, ahí no estamos viendo el pasillo, que es ancho, al parecer es una buena materialidad del piso, sino lo que estamos viendo ahí es esta parte, que es, la letra es pequeña, ya si bien tiene buen contraste, la verdad es que la persona tiene que necesariamente saber leer o ver muy bien para poder ver dónde está la cosa. Y lo otro es que no tiene ni flechas. No tiene ni flechas para decir dónde están las cosas, ¿ya? Y eso ahí estamos hablando de otro tipo de accesibilidad, que es la accesibilidad digital o de lenguaje o visual, ya que es diferente, porque no es una accesibilidad de infraestructura, que es la más fácil de ver además, ¿ya? Así que podrían presentarles algo así también, y ustedes tendrían que hablar del contraste, tendrían que hablar del tamaño de la letra, tendrían que hablar de una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual que a lo mejor no entiende mucho, falta algo visual, una flecha, ¿cierto? Algo así, ¿ya? Para que lo tengan súper presente también. Y al analizar estas imágenes, hablen siempre del decreto 50, si es caso de infraestructura, hablen de la ley de ajustes razonables y hablen también en general de la accesibilidad universal, ¿ya? Ese es como el consejo que podríamos darle. Después, acá, ¿qué pasa acá? La primera imagen podría ser la altura del mesón, quizás está muy alto para algunas personas, quizás alguien con discapacidad física le cueste estar a esa altura, igual, no sé, los paneles están muy tapados de información.
Em, ¿Qué más? En la imagen de al lado de la posición donde están las sillas, la mesa corta un poco el espacio del pasillo, eh, no teniendo la medida correspondiente. Si es que vuelvo al mismo ejemplo, si alguien tiene una discapacidad física o en silla de ruedas, no va a poder hacer el giro y esas cosas. Eso puedo visualizar. Súper, Giselle. Acuérdense que al estar con la palabra al frente van a tener que dar mucho más argumentos y basado en la legislación y en todo lo que les he mencionado, ¿ya? Pero esa es la idea y se los van a mostrar. ¿Ya? Nosotros nos mostraron imágenes y teníamos que analizarlas, ¿ya? Y como dice Giselle, aquí en la foto de la izquierda, ¿cierto? Lo que tenemos, uno está tapado de información. Tiene mucha información sobre todo el panel y eso puede confundir a alguien con discapacidad intelectual. Después tenemos que el tema del auditivo, fíjense que tiene esos típicos cosas que están en el metro que uno no entiende nada, ya que suenan como los pilotos de avión. Eso también es un tema. Para alguien que tenga discapacidad, digamos, auditiva, es más complejo todavía comunicarse con la persona que está al otro lado de la ventanilla. ¿Ya? Y también hay un tema de alturas ahí, pese a que tiene una altura definida más baja, si se fijan en el medio, pero de todas maneras no es un lugar accesible. O sea, si tú lo ves de primera línea, no es un lugar accesible. Y ahí va mi crítica, que yo seguramente la comenté en esta misma clase, que después de pandemia muchos servicios, sobre todo públicos, se quedaron pegados con el tema pandemia, parece, y dejaron tal cual así los servicios, ¿ya? Con paneles de acrílico, con micrófonos, con una poca accesibilidad para las personas al final. Porque también para nosotros que no tenemos discapacidad, se ve algo que es poco amigable, poco accesible, ¿cierto? Y en el de la derecha, claro, lo que yo pensé, ¿qué pasa si alguien llega con una silla de ruedas? Yo siento que la mesa no es lo más cómodo para ellos. Ya, yo siento que también reduce mucho el tema del pasillo, porque esos pisos ayudan a dar una sensación más de amplitud, pero si alguien llega con una silla de ruedas, con muletas, qué sé yo, se hace pequeño el espacio, también es muy pequeño el espacio entre mesa y mesa. Ya yo no sé qué habrá para acá al final. Pero si no hay, como dice Giselle, no se ve que haya un ángulo de giro, un diámetro de 1,50 m, porque la silla de ruedas es de una buena giro, ¿cierto? Bueno, con moverse copa. ¿Ya? Y en esta imagen, ¿qué vemos? Yo les quise poner estas dos imágenes, uno, para que visibilicemos también que muchas cosas que para nosotros están simple, de alguna manera ir, no es tan simple para las personas con discapacidad. Por ejemplo, cualquier auditorio o cualquier teatro. Ya el otro día yo fui a ver un show, digamos, de humor al Teatro Universidad de Chile y hasta yo me sentí insegura por la altura que tienen los asientos de arriba. Y en general estos espacios no fueron pensados originalmente para ser más accesibles. Y en muchas empresas también tienen sus propios auditorios y pocas veces piensan en la persona que tiene que acceder, por ejemplo, en silla de ruedas o con dificultades de movilidad física hacia el escenario, ¿ya? Entonces, por eso yo traje esto, porque en general estos espacios, como no fueron pensados desde el inicio para personas con discapacidad, muchas veces es complejo, ha generado denuncias también. Recuerdo perfecto una persona que fue a ver un concierto y que el espacio que le tenían asignado como silla de ruedas no pudo ver nada, porque toda la gente se paraba frente a ella, entonces ella no podía ver el show al que pagó por ir, ¿ya? Y a la derecha, por otro lado, les traje una imagen que tal vez no lo habían visto nunca y que es un teclado adaptado a personas que no pueden ocupar las manos, ¿cierto? Y que ella a través de su boca, ¿cierto? Puede trabajar, digamos, y escribir con esa ayuda especial o ayudas técnicas especiales, ¿ya? Que ese es un ajuste, ¿cierto? Razonable y que
seguramente hoy día hay mucha más tecnología y que no necesariamente es así lo que se usa, pero efectivamente es una respuesta. Entonces, como también hemos insistido hasta el cansancio en el curso, ¿cierto? Son tres las UCL, unidades de competencia laboral, que tenemos que demostrar que manejamos en esta prueba. Entonces, una es coordinar cierto el diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, de acuerdo con el enfoque de derecho y normativa vigente. Segundo, gestionar implementación del plan de inclusión laboral de personas con discapacidad según el enfoque de derecho y normativa vigente. Y tercero, coordinar las acciones de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización de acuerdo con procedimientos de trabajo y normativas vigentes. Son nuestras tres UCL y son de alguna manera lo que hace que este trabajo de gestor de inclusión laboral tenga sentido. Entonces, en la primera UCL, esto ya lo vimos en el curso, de hecho lo aplicamos, lo trabajamos, pero es importante que lo recordemos, ¿ya? En el diagnóstico de inclusión laboral, ¿qué significa diagnosticar? Levantar la información, ¿cierto? Establecer en qué parada estamos y cuáles son las brechas que tenemos que salvar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la información que levantamos es la estructura organizacional y los cargos existentes, las condiciones físicas y de accesibilidad a los espacios, las políticas y procedimientos de recursos humanos, la cultura organizacional y las actitudes del equipo, el nivel de cumplimiento normativo, el análisis funcional de puestos de trabajo, la identificación de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y organizacionales. ¿Ya? Esa es la información que tenemos que levantar a través de este diagnóstico inicial. Y los métodos que tenemos para hacerlo son encuestas de cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, revisión documental y observación y mapeo. Ya, por ejemplo, para el tema de la infraestructura, podemos hacerlo mediante una observación, ¿cierto? Y un levantamiento de aquellos puntos críticos de infraestructura que tenemos que mejorar y cómo lo vamos a hacer. Pero en el diagnóstico lo que se hace es levantar la información y de esta forma. En la UCL2 tenemos la implementación del plan de inclusión laboral, ¿ya? ¿Y qué hace el plan de inclusión? Transforma el diagnóstico que levantamos en acción organizada. Debe ser un instrumento vivo con seguimiento continuo y capacidad de ajustes, con unos objetivos SMART, ¿cierto? Que tienen que ser específicos, medibles en tiempo, ¿ya? Y esos objetivos tienen que también nacer desde el diagnóstico, de recopilar evidencia y necesidades claves. Al implementar tenemos que ejecutar las acciones con seguimiento continuo y al evaluar también revisar los resultados y ajustar el plan según cómo nos fue. Si algo fue, por ejemplo, muy fácil de hacer, tenemos que complejizarlo al siguiente año. Si algo no lo pudimos realizar, analizar por qué no se pudo realizar en el plazo que nos habíamos comprometido, etc. Y cada etapa requiere documentación y evidencia. A continuación es la estructura mínima de una matriz de un plan de inclusión. Tenemos la brecha detectada, ¿ya? Tenemos la acción propuesta, ya tenemos el responsable, el plazo, el indicador y la evidencia. O sea, cómo vamos a comprobar que efectivamente se hizo lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Ya? En todo caso, en el aula virtual, ustedes ya tienen arriba, uno, la evaluación final del curso con alternativas y otro trabajo final del curso que tiene que ver con implementar el plan de inclusión y tiene que ver con el plan de capacitación, para que ustedes, además de mandarlo para cerrar el proceso formativo, también puedan ensayar, porque es lo mismo que les van a pedir hacer en esta evaluación. ¿Ya? Y en el tema de coordinar acciones de capacitación sobre inclusión, tenemos elementos clave: detección de necesidades, identificar qué saben y qué necesitan aprender los distintos públicos, los operativos, las jefaturas, recursos humanos, etc. El diseño del programa define objetivos, metodologías participativas, materiales accesibles y tiempos adecuados. Punto 3. Implemento. Talleres de sensibilización, capacitación en ajuste razonable, lenguaje inclusivo y cultura organizacional. Por ejemplo, evaluación y seguimiento. Medir aprendizajes adquiridos, cambios de actitud y aplicación práctica post-capacitación. ¿Ya? Por ejemplo, en un programa de capacitación de 4 horas para una empresa,
Lo que yo tengo son bloques, ¿cierto? Que son módulos, por ejemplo, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4, que voy a abordar en el contenido y cuál va a ser la metodología para hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a ensayar la primera parte que tiene que ver con que me vayan contestando. ¿Qué herramienta se define como el proceso para obtener información relevante sobre un trabajo para asegurar la seguridad y comodidad del operario? Me pueden contestar por el chat también, si no pueden hablar. ¿Será análisis del puesto de trabajo? Análisis de puesto de trabajo. Muy bien, Mauricio. El análisis de puesto Me- de trabajo es la herramienta básica de recursos humanos que recopila datos críticos. Aquí hay una trampita, porque también puede ser análisis funcional, ¿ya? Que es la forma en la cual nosotros hacemos el análisis del puesto de trabajo. Análisis funcional. Pero no decía en ninguna parte análisis funcional. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una clasificación reconocida de los tipos de discapacidad según la normativa chilena y la OMS? Pueden contestar por chat. A, B, C o D. ¿C? C. Exactamente. Física, sensorial, intelectual, psíquica y múltiple. ¿Ya? Acuérdense, la física es cuando falla algo del motor, del físico. Sensorial es principalmente ser ciego o ser sordo, ¿ya? Intelectual tiene que ver con problemas intelectuales, con DEI, síndrome de Down, ¿cierto? Discapacidad intelectual, TEA. Y la psíquica tiene que ver con el tema, por ejemplo, esquizofrenia, ¿ya? Y múltiple porque se pueden mezclar también más de una en en una misma patología, ¿ya? Las personas con, por ejemplo, con discapacidad intelectual a veces tienen asociados movimientos involuntarios, por ejemplo. Y ahí hay una discapacidad múltiple, porque no es solamente intelectual, sino que también toma la parte motora. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes modelos de comprensión de la discapacidad se basa en la interacción entre la persona y las barreras del entorno? ¿En la B o no? ¿B? La D, justamente, Eh, el modelo social. El modelo social o el basado en enfoque de derecho también podría ser, pero es el modelo social. Y ese está recogido en nuestra ley, específicamente en la 20.422, ¿ya? Porque habla de la persona que al interactuar con diversas barreras del entorno ve impedida o restringida su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Según la ley 20.422 en Chile, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ¿cómo se define la discapacidad? A. Condición exclusivamente médica que impide a una persona desempeñarse en el trabajo sin supervisión especial. B. Es toda deficiencia físico-mental que causa dependencia total de de una persona respecto de otra. Es la condición que presenta una persona que al interactuar con diversas barreras del entorno ve impedida o restringida su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. D es una alteración congénita o adquirida que impide la movilidad y la comunicación efectiva. ¿Cuál es? la C. La Me- C, ¿cierto? la- La acabamos de ver. Ahí había una trampita. O sea, una ayuda en realidad más que una trampa. Un torpedo. Espérenme que parece que me pase. ¡Ah! Le estoy dando toda la respuesta, Dios mío. Anota, Mauri. No, no, no. No sé no sé qué estoy haciendo. Son muchas preguntas, porque la idea es que estemos, pero súper, súper, ya.
Preparados. Ya me tapé los ojos. Venga. ¿Cuál es la obligación primordial de las empresas con 100 o más trabajadores según la ley 21.015? Contratar al 1% de personas con discapacidad, eliminar todas las barreras arquitectónicas, certificar a los gerentes como expertos en lenguaje de señas o proveer de transporte de puerta a puerta. La, La A. ¿Y cómo la podemos complementar? Porque no son solamente las personas con discapacidad, también pueden ser otro tipo de personas, ¿se acuerdan? y hay que poner la palabra. Personas signatarias que de pensión de invalidez. De pensión de invalidez, justamente, ¿cierto? Pueden cumplirla también con eso. ¿Cuál es uno de los requisitos del curso de gestor de inclusión laboral? Experiencia previa en inclusión laboral, certificación en legislación laboral, conocimiento de los procedimientos de la empresa o haber realizado cursos de comunicación efectiva. Puede ser la A. No, en este caso es la C, porque en Ah, realidad para hacer el curso, lo más importante, más que tú hayas tenido experiencia en inclusión laboral, es que tú conozcas o estés involucrada en los procesos de la empresa. Porque ok. la idea es que el gestor eh, aprenda sobre inclusión, pero sobre todo que maneje los procedimientos internos de la empresa, porque es ahí donde va a tener que intervenir después. ¿Cuál es la unidad de competencia laboral 2 del gestor de inclusión laboral? Construir el informe diagnóstico del estado de la organización en materias de inclusión laboral de personas con discapacidad. B. Realizar la inspección de antecedentes vinculados con inclusión laboral de personas con discapacidad. C. Coordinar la implementación del plan de inclusión laboral de personas con discapacidad de acuerdo a normativa vigente y enfoque de derechos. D. Sistematizar la información vinculada con materias de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cuál La será? C. La C. La C, ¿cierto? Eso ya se lo saben de memoria. La primera, el diagnóstico, la segunda, el plan, la tercera, la capacitación. ¿Ya? ¿Cómo se certifican las competencias requeridas por el perfil de inclusión en el curso de gestor de inclusión laboral? Por organismos privados acreditados por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la 20.267 de Chile Valora. Por organismos públicos acreditados por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social o por la institución educativa que imparte el curso. La A, ¿cierto? A, porque donde ustedes van a dar la prueba, ese es un organismo certificador, ¿cierto? Evaluador de competencias que ha sido designado por Chile Valora. ¿Qué establece la Ley 21.275 en relación a la inclusión laboral? A. Obliga a todas las empresas a contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. B. Promueve la inclusión laboral y establece la obligación de contar con un gestor o gestora de inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. C. Solo aplica a empresas del sector público. D. No tiene relación con la inclusión laboral. esa es la B. La B, Sí, ¿cierto? B. La B, la 21.275 es la ley del gestor, ¿ya? Establece la obligación de contar con un gestor de inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. ¿Qué empresas están obligadas a contar con un gestor de inclusión laboral? A. Solo empresas públicas. B. Empresas con más de 100 empleados. C. Todas las empresas sin excepción. D. Empresas que tengan un porcentaje alto de empleados con discapacidad. B. B. ¿Cierto? Todas las que tengan más de 100 empleados. ¿Desde cuándo es obligatorio contar con un gestor de inclusión laboral certificado? Desde el 2018, desde la sanción de la Ley 21.275 en 2022, desde 2020 o desde que la empresa cumple 50 empleados. Este es el 2022, desde la sanción de la Ley 21.275. No tenían cómo saberlo, yo creo.
pero efectivamente es desde el año 2022 que se exige que las empresas tengan al menos un gestor o gestora de inclusión laboral. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la certificación como gestor de inclusión laboral según Chile Valora? Tener experiencia en recursos humanos y completar un curso específico, ser trabajador con discapacidad, ser gerente de marketing o solo tener estudios secundarios. La A. La A, ¿cierto? Tener experiencia en recursos humanos y completar un curso específico. Aunque no necesariamente el tener experiencia en recursos humanos, ¿ya? Es lo ideal. Pero igual pueden hacerlo personas que han trabajado en fundaciones relacionadas con personas con discapacidad o que tengan interés, digamos, profesional por desarrollar este tema, pero no necesariamente que tenga que tener experiencia en recursos humanos o que sea parte de recursos humanos. Es lo ideal, pero no es la puerta cerrada ahí. ¿Cuáles son las principales funciones de un gestor de inclusión laboral? Reclutar personal y gestionar pagos, diagnosticar, planificar, implementar y evaluar acciones para promover la inclusión de personas con discapacidad, supervisar la producción en una fábrica o gestionar solo la capacitación del personal. B. La B, ¿cierto? Diagnosticar, planificar, implementar y evaluar acciones para promover la inclusión de personas con discapacidad. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de inclusión laboral en una empresa? A. Analizando las políticas existentes y entrevistando a los empleados. B. Solo mediante encuesta a los clientes. C. Revisando únicamente los registros de pago. D. Sin necesidad de ningún análisis previo. A. A. ¿Cierto? Analizando las políticas existentes, entrevistando a los empleados, ya lo vimos cómo había que hacer. ¿Qué implica la gestión de un plan de inclusión laboral? A. Solo realizar campañas publicitarias. B. Diseñar, ejecutar y monitorear acciones dirigidas a promover y mejorar la inclusión laboral. C. Contratar solo a personas con discapacidad sin planificación adicional. O D. Realizar auditorías financieras. B. B, ¿cierto? Diseñar, ejecutar y monitorear acciones dirigidas a promover y mejorar la inclusión laboral. ¿Qué tipo de ajustes y adaptaciones se pueden implementar para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad? Adaptaciones físicas, software accesible, horarios flexibles, entre otros. B. Solo ajuste en la vestimenta. C. No se necesita realizar ningún ajuste. D. Solo ajustes en las instalaciones externas. La A. La A, ¿cierto? Esos son los tipos de ajustes razonables que podemos hacer para que la persona con discapacidad pueda integrarse dentro de una empresa. ¿Qué habilidades y conocimientos son necesarios para ser un gestor o gestora de inclusión laboral eficaz? Conocimiento en legislación, habilidades en comunicación, sensibilización y gestión de recursos. Solo conocimiento en finanzas. C, exclusivamente habilidades técnicas en informática. Y D, solo experiencia en ventas. Bueno, ahí está la A, ¿cierto? Conocimiento en legislación, habilidades de comunicación, sensibilización y gestión de recursos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión el principio de accesibilidad universal según la legislación chilena? Esto es súper importante saberlo, chiquillos. Ya implica crear espacios exclusivos para personas con discapacidad, asegurando su comodidad sin necesidad de compartir espacio con otras personas. B. Consiste en aplicar criterios de diseño que permitan el acceso, uso y desplazamiento a todas las personas sin importar su condición o edad. C. Se refiere únicamente a la construcción de rampas en edificios públicos y privados. O D. Establece la obligación de emplear tecnologías especializadas únicamente para personas con discapacidad visual. La B. La B, ¿cierto? Es la B porque además entendemos detrás de esa definición. Es que estos criterios de diseño tienen que ser pensados para todas las personas, independiente de su condición o edad. Y eso repercute en que las personas con discapacidad, las personas con más edad, las personas mayores, puedan también disfrutar de estos espacios de accesibilidad universal. ¿Mm? De acuerdo a la ley 20.422, ¿cuál es la definición de ajuste razonable? A. Una política de Estado que obliga a contratar personas con discapacidad en proporción al tamaño de la empresa. B.
toda medida de carácter temporal que asegure el acceso prioritario a servicios básicos para personas con discapacidad. C. Modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada y que garanticen igualdad de condiciones para personas con discapacidad. Y D. La provisión gratuita de ayudas técnicas para personas con discapacidad por parte del empleador. Sí. ¿Cuál es? La C. ¿Cierto? Aquí es súper importante, es un concepto que tienen que manejar, que es el tema de las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada, ¿ya? Y que garanticen la igualdad de condiciones para la persona con discapacidad. ¿Cuál es una competencia fundamental que debe desarrollar un gestor de inclusión laboral según el perfil de Chile Valora? A. Realizar evaluaciones médicas para certificar el tipo de discapacidad de los trabajadores. B. Redactar informes técnicos para organismos de salud sobre accesibilidad universal. C. Coordinar procesos de diagnóstico participativo sobre inclusión en la organización y proponer acciones de mejora. D. Sustituir al Departamento de Recursos Humanos en la contratación de personas con discapacidad. ¿Qué piensan ustedes? Sí. La C. La C. La C, ¿cierto? Una de las cosas que tienen que hacer, no la única, el gestor de inclusión laboral, es justamente coordinar el proceso de diagnóstico participativo sobre la inclusión en la organización y promover acciones de mejora. ¿Cuál es el principal objetivo del análisis funcional del puesto de trabajo en contexto de inclusión laboral? A. Evaluar el nivel de productividad esperado de cada trabajador con discapacidad para asignarle metas proporcionales. B. Identificar los requerimientos físicos, cognitivos y sociales del puesto para implementar ajustes razonables que favorezcan la participación equitativa. C. Establecer un listado detallado de tareas que solo pueden ser realizadas por trabajadores sin discapacidad. D. Justificar la no contratación de personas con discapacidad en funciones que exijan altas demandas físicas. La B. La B, ¿cierto? Incluso en el curso estuvimos analizando los requisitos físicos, cognitivos y sociales del puesto, ¿cierto? Y así podemos ir definiendo qué puesto de trabajo efectivamente calza, digamos, o puede adaptarse de mejor manera a la persona con discapacidad que lo viene a ejercer. Aquí vamos a ver unas orientaciones que hizo el gobierno y específicamente para, digamos, a acceder a que las personas con discapacidad intelectual pudiesen acceder a los trabajos, porque si bien la movilidad física genera tema, ¿cierto? O sea, la persona que llega en silla de ruedas, la persona que tiene cierto tema motor, un gran desafío también es incorporar a personas con discapacidad intelectual, porque la barrera mental que genera la discapacidad intelectual es más alta o más compleja de la que genera una persona con discapacidad motora. Y vamos a escuchar esta guía. Orientaciones de política pública para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en Chile. Video basado en una investigación cualitativa en la que participaron 33 personas con discapacidad intelectual pertenecientes a la región metropolitana de Valparaíso y del Biobío, junto con informantes claves del mundo empresarial, educacional y de instituciones públicas. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad intelectual trabajen? Para mejorar nuestra calidad de vida, tener recursos económicos, sentir que somos capaces, ser independientes, de formar nuestras propias vidas y familias. Somos un aporte para el país, para el mundo. Tenemos buenas ideas y contribuimos a la sociedad. Porque tenemos derecho a trabajar y tener un futuro como cualquier otra persona. Y es necesario que se cumpla con el 2% de inclusión laboral que le exige la ley en Chile. ¿Qué deben hacer las empresas para mejorar la inclusión laboral? Ser respetuoso, tener empatía y promover ambientes laborales inclusivos que nos favorezcan en un buen trato, eliminen las barreras y brinden oportunidades para las demás personas. Capacitarse para facilitar los procesos de inclusión tanto en el sector público como privado.
necesitamos que nos den tiempo para aprender y contar con un gestor de inclusión laboral en el trabajo, que nos explique las tareas de manera simple, con apoyos e instrucciones claras. Tratarnos como personas adultas, reconociendo nuestro valor y la contribución que realizamos en el trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de su empresa en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? Contamos con personas con discapacidad hace 13 años y trabajan como asistentes de biblioteca. Los beneficios han sido para el equipo y para la comunidad estudiantil. Es un aprendizaje permanente. Llevamos 8 años brindando oportunidades de práctica laboral. Actualmente tenemos contratadas a 2 personas en el área de cocina. Su desempeño ha sido satisfactorio, han adquirido mayores desafíos y son uno más en el equipo. ¿Cuáles son las claves para avanzar en inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? Transformar el sistema educativo hacia un modelo verdaderamente inclusivo, educando para la autonomía y el trabajo, contando con la certificación de competencias laborales que reconozcan las habilidades de las personas con discapacidad. Generar más programas de formación y articulación con el mercado laboral para ampliar las oportunidades. El acompañamiento que realizan los gestores de inclusión es clave para la permanencia y desarrollo de las personas con discapacidad en entornos laborales justos y accesibles. Las personas con discapacidad enriquecen los equipos y aportan valor a toda la sociedad. La inclusión laboral de mujeres con discapacidad exige políticas específicas con una mirada interseccional. ¿Cuál ha sido la importancia de esta investigación? Nos ha permitido continuar avanzando en los procesos de inclusión laboral de estudiantes, egresados y egresadas con discapacidad intelectual, visibilizando sus opiniones, generando participación y fomentando la concientización sobre su importancia en la incorporación al trabajo. Ha hecho posible seguir fortaleciendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde un enfoque de derecho, generando orientaciones de política pública y una hoja de ruta construida de manera participativa con las propias personas con discapacidad, las instituciones y las empresas. Interesante video, ¿cierto? Nos comentaba acerca de cómo de alguna manera las empresas también tienen que abrirse a acoger, ¿cierto?, a empleadas y empleados con discapacidad intelectual al interior de sus servicios. Y que tampoco es un tema que tiene que dar necesariamente miedo o temor, porque efectivamente funciona y le funciona a varias empresas. ¿Mm? Ya, preguntas. Así esto a ustedes les van a, si no lo hacen online, pues también hay una alternativa que estamos viendo que puedan darlo online. Si van físicamente a dar la prueba, la evaluadora o evaluador se va a sentar frente a ustedes y le va a decir, ¿cómo debe ser un aviso de empleo inclusivo? Y ustedes van a tener que contestar. ¿Contestamos ahora? Sí, pues. Ah, ya. Lo que se acuerden. A ver, un aviso de empleo inclusivo tendría que tener lenguaje inclusivo, respetuoso, describir las funciones reales de la búsqueda del cargo, evitar requisitos innecesarios para que no se malinterpreten, no hayan prejuicios. ¿Y qué es lo que no debe tener? Ofrecer ajustes también. Ya, ofrecer ajustes razonables. Bien. Lo que no tiene que tener son cosas como discriminatorias, que la persona se pueda sentir como excluida. Sí, o decir que es exclusivo, por ejemplo, para personas con discapacidad. Claro. ¿Cierto? No, pero súper chicos, súper, súper. Se nota que han puesto atención y ¿cómo se llama? Han participado activamente del curso. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple un gestor de inclusión laboral? Ahí vayas a la UCL al tiro. Claro, diagnosticar dentro de la organización, ¿verdad? Preparar el plan Ujú, y implementarlo, ¿no? ujú. Y el plan de capacitación. Y esas El son plan las de tres capacitación. UCL más Claro, importantes. claro. ¿Qué es la accesibilidad universal? Lo acabamos de ver.
Chanfle. Ya, la accesibilidad universal es la que permite que todas las personas, independientemente si sean personas con discapacidad o no, puedan acceder, utilizar o ir por espacios o usar productos de la misma manera, de forma equitativa, sin importar Súper. sus limitaciones. Le vamos a poner un 7 a la Giselle. Bravo. ¿Para qué sirven los ajustes razonables? A ver. Ah, la Cintia. Ya, la para Cintia tiene permitir, que cantar. para permitir que una persona en situación de discapacidad pueda realizar de manera óptima sus labores. ¿Cierto? ¿Y en qué consiste el ajuste razonable, Cintia? En hacer modificaciones en los espacios de trabajo, Ujú. adecuaciones. Ya, acuérdate, que no sean un costo excesivo, o sea, una carga excesiva para el empleador, ¿ya? Y que esto está en la ley 20.422. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad o personas asignatarias de una pensión de invalidez que deben tener las empresas? 1%. 1%, ¿cierto? Recuerden que si tiene, por ejemplo, 200, sigue siendo, o sea, si tiene 188, sigue siendo un 1%, ¿ya? Y ese es decir, una persona, ¿ya? Pasa a 2 recién cuando tiene 200 o más. Y lo mismo podrían decir ahí que hay un proyecto de ley que todavía no se concreta, que es que sea un 2% en el futuro, porque esa ley aún no está zanjada, ¿ya? ¿Cuál es la manera correcta de referirse a las personas con discapacidad? Persona con discapacidad, como dice, ¿o no? Exacto, pero ahí O en uno situación de tiene que discapacidad. No, en explayarse, situación de discapacidad. Claro. no decir personas con capacidades diferentes, no Claro. decir cieguito, Discapacitado, inválido. minusválido, discapacitado, ¿cierto? Que es lo que vimos en esa clase. ¿Y en qué consiste el análisis del puesto de trabajo? Que también lo vimos recién, pues la respuesta. Lo vimos recién. Bueno, el análisis de puesto de trabajo permite ver, o sea, como estudiar y describir el cargo para así podamos poder ver las funciones que realiza, cómo se ejecutan, qué es lo que exigen las funciones o en qué condiciones están para desempeñarlas. Eso, según yo. ¿Sí? Sí, acuérdense que ahí tenemos que ver las características funcionales, sociales del cargo, Ah, sí, cognitivas, y sí, sí. que a través del análisis funcional del puesto de trabajo se puede encajar o hacer que haga match. Acuérdense de Tinder después. Que haga match el puesto de trabajo con la persona con discapacidad. ¿Ya? Ahí se hace un análisis funcional de la persona, digamos, cuando ya tenemos a la persona. Pero el análisis de puesto de trabajo nos ayuda a conocer mejor cada puesto de trabajo y cuáles son las condiciones que son necesarias para que la persona lo ejerza. En todo caso, este análisis no es solamente para las personas con discapacidad, porque es bueno hacerlo siempre, porque nos permite también hacer una mejor selección en general. Porque yo sé, por ejemplo, que a lo mejor este puesto de trabajo que es súper monótono no es para cierto tipo de personas, tengan o no discapacidad. Entonces es importante igual, o las empresas deben tener súper claro el análisis de puesto de trabajo, independiente que incluyan a personas con discapacidad. Ya, y esto también lo van a tener que presentar, ¿ya? Que es unos casos, les van a dar casos, les van a entregar casos o comentar de casos y ustedes van a tener que analizar o desarrollar de qué forma mejorarían la situación. En este caso, tenemos a Carolina, una chica de 26 años de edad, con discapacidad intelectual. Pensemos que tiene síndrome de Down, pensemos que tiene un retraso, ¿cierto? En su sistema, en el cerebro, en el encéfalo, donde sea, y que por lo tanto tiene algún tipo de discapacidad intelectual. Y se ha incorporado en una fábrica de galletas.
Su supervisor, Nicolás, posee prejuicios en torno a las capacidades de las personas con este tipo de discapacidad y por lo tanto le da tareas muy sencillas. La mayor parte del tiempo, Carolina no tiene funciones y se aburre. ¿Qué harías para mejorar esta situación? Esta situación, tiran ideas nomás al aire. Yo lo primero es ver para qué se le llevó la chica, porque tiene que haber tenido como un aviso previo de la vacante de trabajo y ver primero eso, qué se ofrecía para trabajar y hacer qué cosas, qué actividades. Irme a lo mejor al perfil de ese cargo, no sé si era empacadora a lo mejor, y ver todas las actividades que tuviera y ver cuáles sí podría ampliar, porque no porque el supervisor no le que la vamos a dejar ahí aburriéndose. Se contrató para darle una oportunidad y también para que la empresa pudiera eh, valerse de esta vacante para también cumplir con su parte legal. Entonces hay que ver que la persona no se aburra, que se entretenga, que sea de verdad un aporte para la empresa y también para su desempeño, para su vida. Exactamente, Yo ¿cierto? creo que aquí hay presencia de barrera actitudinal respecto al supervisor Nicolás, porque yo creo que el principal problema es que él está teniendo prejuicios acerca de sus capacidades. Así que yo creo que obviamente lo primero que habría que hacer sería evaluar eh, de manera objetiva las capacidades de Carolina, obviamente hacer el análisis de puesto, ver en qué tareas necesita apoyo, quizás realizar algún ajuste, y después también en contra de la barrera actitudinal, Actitudinal de Nicolás. actitudinal, sí hacer una sensibilización o algo, alguna capacitación con respecto a la inclusión laboral y los prejuicios, los sesgos y esas cosas. Súper. Dejar de Súper. sobreproteger. Exacto. Como ustedes bien dijeron, y es súper importante que manejen términos técnicos, ¿ya? Sí. Gisela habló de barrera, súper bien, barrera actitudinal, porque tiene que ver con lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Barreras actitudinales, barreras organizacionales, barreras físicas, ¿cierto? Y mencionarla está súper bien, cuando le hagan analizar un caso. Ya, en segundo lugar, hablamos de ajuste razonable, creo que fue Cintia. Habló de ajuste razonable, ¿cierto? Habló de analizar, hacer un análisis de puesto de trabajo. Seguramente en este caso, tal vez se hizo, pero el supervisor no lo vio, o no lo sabe, o no lo pesca, o no se hizo simplemente, sino que se le contrató por cumplir con la ley efectivamente el supervisor sigue todavía pensando en su mente de que le está haciendo un favor a la chiquilla y que la tiene y que en realidad la tiene que tener y no le da mayores tareas y no lo ve desde el punto de vista esencial, que es una persona que tiene a su disposición, que tiene que desarrollar un trabajo y que ese trabajo está siendo remunerado por la empresa como cualquier otro empleado o empleada. Entonces, finalmente, ella también quiere, ¿cierto?, hacer valer su trabajo y las capacidades que tiene. Y es justo eso, tiene que ver con justicia. Entonces, todo eso ustedes van tomándolo para armar el caso. Tienen que pensar siempre, ¿qué se habrá hecho? ¿Qué no se habrá hecho? Siempre va a ser sobre la base de supuesto, porque no estamos hablando de la empresa donde ustedes trabajan, estamos hablando de casos ficticios. Y los que le van a presentar allá también pueden ser casos a lo mejor reales, pero basados también un poco en ficción. Entonces ustedes pueden decir, miren, en este caso yo creo que no se hizo esto, o que se hizo esto, o se hizo mal, o a lo mejor están solamente cumpliendo con la ley. Todas esas cosas ustedes pueden decir, sin ningún problema. Lo que sí es importante es que a través de su respuesta desarrollen, que manejan temas técnicos, que manejan el análisis de puesto de trabajo, que manejan las barreras, que manejan la ley. Todas esas cosas son súper importantes. ¿Ya? Después tenemos a Ana, que es una mujer con discapacidad visual que busca inserción laboral en una empresa del sector de servicios. Ya la empresa no cuenta con condiciones específicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad, pero Ana requiere adaptación en el lugar de trabajo y apoyo en la comunicación. Primera pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta Ana para su inclusión laboral en este contexto? Pregunta 2.
¿Qué acciones y estrategias puedes proponer para facilitar su integración en la empresa, considerando la normativa chilena vigente? 3. ¿Qué principios éticos y de igualdad deben respetarse en este proceso? Y diseñar un plan de intervención para apoyar a Ana en su inclusión laboral, considerando etapas y recursos necesarios. ¿Ya? En este caso, no vamos a hacer en esta clase, digamos, el plan de intervención, pero sí, si quieren, se lo llevan de tarea y van trabajándolo cuando se vayan preparando ¿cómo se llama? Para el examen, que también van a tener el trabajo final, que también es una preparación para el examen. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo podemos ayudar a Ana o qué es lo que tendría que hacer la empresa para generar un espacio laboral para ella? Mm. Supongamos, por ejemplo, que esta empresa del sector servicio es un call center. Ya. Tenemos que identificar los obstáculos, ¿verdad? Ujú. Eh, bueno, no hay apoyo, quizás falta más tecnología y algún apoyo que le permita realizar mejor su función. Mm, ¿Qué más puede ser? Lector de Bueno, en este pantalla. caso, si estamos pensando que es una persona dice que tiene discapacidad visual, pero no dice en qué porcentaje. Supongamos que es una persona completamente ciega. En ese caso, la empresa tiene que hacer adecuaciones, ¿cierto? Una de las más Ajuste. importantes en este caso es que a lo mejor la persona, evidentemente, si es ciega, eso no le impide hablar por teléfono, ¿ya? Ni hacer cobranzas, ni comunicarse con las personas. Pero lo que sí tiene que facilitar la empresa, por ejemplo, es que pueda incorporar esa información de manera práctica. Entonces, a lo mejor necesita alguna tecnología que le lea ya en voz alta lo que tiene que hacer o que de alguna manera a través de la voz o de dictado ella pueda incorporar la información al sistema, por ejemplo. Claro, Y eso es un ajuste razonable, ¿ya? sí. Que la empresa debe hacer para incorporar a Ana a su planta. También el tema de los accesos, ¿cierto? Si bien tenemos súper presente que tenemos que tener accesos despejados para las personas en silla de ruedas, también los tenemos que tener muy despejados para personas con discapacidad visual, ¿cierto? Si ella va a llegar, por ejemplo, con su bastón, igual tenemos que facilitar que el espacio sea siempre abierto, que tenga suficiente espacio para maniobrar, para dar la vuelta con el bastón, para identificar su puesto de trabajo, por ejemplo, que no toda la información esté necesariamente en papel, sino que también puede haber algún software que ayude, que tenga la información que todos los empleados tienen en el computador y que se lo pueda leer, etcétera, ¿cierto? O sea, siempre hay formas de hacer las cosas. Y evidentemente el principio ético o de igualdad que debe respetarse en el proceso es reconocer a Ana como una persona sujeta de derechos y también sujeta al derecho de ejercer su labor profesional o laboral de forma eficiente, efectiva. Entonces, como ese es un derecho de ella, yo como empresa le tengo que facilitar las cosas. ¿Ya? Aquí les van a decir, por ejemplo, nombre dos leyes relevantes. ¿Cuáles elegirían ustedes? La 20.422 y la 20.265. Sí. La no discriminación también. Ya. Ahí eligieron la 20.422. ¿Ya? Si eligen la 20.422, tienen que decir qué contiene la 20.422.
Entonces pueden decir que es la ley de igualdad de oportunidades, que menciona la accesibilidad universal y los ajustes razonables, que crea el SENADIS, que incorpora este concepto de que las personas con discapacidad son personas como cualquier otra y que requieren digamos, un entorno en donde ellas puedan movilizarse con mayor libertad, tranquilidad, donde definimos en esta ley también el concepto de discapacidad, que lo vimos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Si nosotros elegimos, por ejemplo, la 21.275, que es la que mencionó, no me acuerdo si fue Cintia o Giselle recién, esa es la ley inclusión, del gestor de inclusión, ¿ya? Y que hace que todas las empresas tengan que tener un gestor o gestora de inclusión laboral al interior de sus filas, ¿ya? Después tenemos la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral y que exige como cuota que todas las empresas de mayores de 100 empleados tengan que tener un 1% al menos de personas con discapacidad o personas asignatarias de pensiones de invalidez. Ya, esas son las tres leyes más relevantes en torno a la inclusión laboral. No, ya lo vimos ya. ¿Y cuáles son los principales beneficios que creen ustedes que aporta una organización promover prácticas inclusivas? ¿Por qué estamos haciendo esto desde el punto de vista empresarial? Son varias cosas. Vimos con Ale varias cosas respecto al clima, por ejemplo, el clima laboral debieran luego mejorar, tener una comprensión diferente de eso, eh, del talento que ellos pueden aportar. Eh, aparte de cumplir con la ley, con lo normativo también. Claro, ahí tú reduces de alguna forma el riesgo de que te fiscalicen, de que te Sí. multen. Exactamente. Pero más allá de eso, porque la respuesta es cumplir la ley, pero la idea es ir más allá de cumplir la ley, porque efectivamente la inclusión de personas con discapacidad tiene repercusiones morales, tiene repercusiones en clima laboral, tiene repercusiones en la persona con discapacidad o las personas con discapacidad que son contratadas, que son muy relevantes. Sí. Y no solamente para la persona, sino también para la familia de esa persona. Tú puedes cambiar la óptica, la perspectiva, el mundo de una persona con discapacidad que estás contratando, ¿ya? Porque en el fondo le estás abriendo un mundo nuevo, que ese mundo nuevo puede ser abierto a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Entonces es impresionante el impacto en ese sentido, ¿ya? Y aquí la idea era que hiciéramos, digamos, una propuesta ya, y que es la que yo les digo que está ya ¿cómo se llama? En la página web, en el aula virtual, donde está el caso que es una empresa de retail de más de 200 empleados y donde ustedes tienen que hacer un plan de diagnóstico, ya tienen que hacer el plan de inclusión y tienen que hacer el plan de capacitación, ¿ya? Entonces, no les vamos a saltar esto porque efectivamente ustedes lo tienen, ¿ya? Y recordar que el plan de acción tiene todas estas pestañitas, pero está el trabajo hecho, de hecho en Excel, con cada una de estas pestañas, ¿ya? El cierre, digamos, de esta clase es recordar que el gestor de inclusión laboral no es solo un cargo de cumplimiento normativo, ya es un agente de cambio cultural dentro de la organización. ¿Por qué? Porque al diagnosticar mira la organización con honestidad, identifica las barreras antes de buscar las soluciones. Planifica, transforma el diagnóstico en un plan con objetivos medibles, responsables claros y plazos reales. Implementa, actúa con enfoque de derechos, gestionando resistencias y sosteniendo el proceso en el tiempo. Y evalúa, mide con indicadores, aprende de los resultados y mejora continuamente. La inclusión laboral no comienza con la contratación, comienza cuando la organización decide hacerse responsable de sus barreras. Qué bonito, ¿cierto? Y también les traje los errores frecuentes que se deben evitar, ¿cierto?, en el proceso de evaluación, ¿ya? Responder solo desde la buena intención, ¿ya? Sin fundamento técnico ni normativo, porque es lo correcto, no es un argumento en una evaluación de competencias. Entonces, por eso yo les decía,
tienen que responder, pero siempre aferrada a la ley, a conceptos, a los conceptos de ajuste razonable, de accesibilidad universal, todo lo que puedan decir o puedan demostrar que técnicamente saben, úsenlo, ¿ya? No mencionar la normativa. Toda respuesta, propuesta debe referenciarse a la ley 20.422, 21.015, 21.275 u otro instrumento vigente. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre también responder desde la legislación. ¿Ya? Y la legislación se las van a preguntar y se las van a preguntar exhaustivamente. ¿Ya? Porque nosotros con la Ale cuando fuimos no fuimos tan preparadas y la verdad es que nos sorprendió como lo agujas que eran para preguntar específicamente sobre las leyes, los números, todo eso. Así que es importante que lo tengan súper claro. Confundir también la accesibilidad con solo rampas. Ustedes no lo hacen, pero mucha gente piensa solamente en las barreras físicas, lo que yo les decía. Pero también hay que pensar en los otros tipos de barreras, en el tema de las imágenes, lo comunicacional, lo tecnológico. Ya las rampas son solo un ejemplo. Centrar el problema en la persona. El problema no es la discapacidad, son las barreras del entorno. Entonces, todo lo tenemos que enfocar desde ahí, desde que el problema ya del acceso del trabajo a las personas con discapacidad no es un problema de las personas, es un problema de la sociedad, porque la sociedad no se ha adaptado para entregar una cancha pareja para todas las personas. Entonces, no podemos centrar el problema en que la persona tiene la dificultad. Es la sociedad la que tiene la dificultad para hacer que la persona pueda ejercer sus derechos. No proponer indicadores. Ojo, les van a hacer un plan de inclusión, un plan de capacitación, pero tienen que incorporar sí o sí indicadores. Sin indicadores la propuesta no es verificable. Toda acción debe tener al menos un indicador cuantificable. ¿Ya? ¿Cuántas personas asistieron a la charla? Si, por ejemplo, como les decía yo, si se hizo un baño o no se hizo un baño, tiene que estar el comprobante, la evaluación, la prueba de que efectivamente el baño se hizo. Si vamos a planificar 10 charlas en el año, tenemos que tener el indicador de si efectivamente se hicieron estas charlas, cuáles fueron los resultados de ellas, cuáles fueron las evaluaciones que hicieron las personas respecto de las charlas, si cambió o no en la cultura, etcétera, etcétera. Ignorar la confidencialidad, ¿ya? Los datos sobre discapacidad son datos sensibles, ¿ya? Y el manejo ético y confidencial es parte también de las competencias evaluadas. Entonces, si ustedes les presentan un caso, ustedes también recuerden siempre que la persona con discapacidad, uno, no está obligada, ¿ya? No está obligada ni a sacar su credencial de discapacidad, ni tampoco está obligada a contar qué tipo de discapacidad tiene, ¿ya? Si esa información se la comunica al gestor o gestora de inclusión, ya el gestor y gestora de inclusión también tiene que tener una ética para resguardar esa información y utilizarla solamente en casos específicos donde sean requeridos porque hay que informar, porque hay que pasar la credencial, etcétera, pero siempre respetando la confidencialidad, porque ya sabemos que digamos, que una persona tenga o no la credencial, que quiera sacarla o no, es algo muy personal y nadie puede obligar a nadie a hacerlo. ¿Ya? Entonces me gustaría saber con qué se quedan, si se sienten preparados, si necesitan algo más de nosotras antes de hacer la evaluación. Nosotros con otro curso hemos hecho otro repaso antes de que cada uno vaya a dar la prueba. Eso está, digamos, ofrecido ya, desde ya. Pero también yo quisiera entender cómo han vivido este curso, qué han aprendido, con qué se han quedado del proceso en general. Ya hoy día vamos a terminar también un poquito antes. Y esta clase va a ser grabada y va a ser subida. Y la PPT también para que vayan repasando. ¿Ya? Francisca, en lo particular yo, bueno, me quedo con la satisfacción de haber entendido el fondo de este curso. Y sin duda me queda la tarea de aprender cosas que son más prácticas como el número de las leyes, las USL ya, bueno, memorizarlas un poco más, citar un poco más el lenguaje técnico que tú mencionas que va a ser altamente considerado. Porque creo que las acciones a tomar frente a los distintos casos que han sido propuestos como ejemplos, como tarea, son eventualmente muy similares, que es
cómo hacemos o cómo transformamos la organización desde adentro hacia afuera, entendiendo la ley de inclusión. Eso en lo personal me tocó a mí, así es que espero en este tiempo, no sé cuándo iremos a hacer la prueba para la certificación, poder estudiar un poco y dedicarme a aprender más el detalle, el numerito de las leyes, como te acabo de mencionar, y su nombre. Gracias, Mauricio. Efectivamente, lo técnico, porque finalmente a lo que vamos es a una evaluación que nos va a medir qué tanto sabemos, ¿ya? Y es serio, es súper serio. La verdad es que yo, como te digo, cuando yo lo di con la Ale, la verdad es que yo creo que lo miramos un poco, lo subestimamos un poco. Pero efectivamente la persona que te evalúa la metodología es súper, súper compleja. O sea, en el fondo, pero también tiene sentido que sea así porque la persona está evaluando si efectivamente tú tienes las competencias para ejercer este rol en una empresa. Y se está al final arriesgando el cuello también porque si una persona llega y no sabe nada, también de alguna manera el sistema se supone que tiene que funcionar. Entonces, efectivamente, lo que sí les encargamos es que estudien, no se dejen estar, no es solamente con lo que llevan del curso, sino que tienen mucho material en el aula virtual. De hecho, hay libros en cada uno de los capítulos, hay un libro preparado para justamente prepararse para la prueba, ¿ya? Un libro corto, digamos, pero que en el fondo resume todo lo que hemos visto en las clases. Así que esos materiales les recomiendo que lo bajen, si quieren imprimirlo, lo impriman porque efectivamente ahí está toda la información que van a necesitar, aparte de la que entregamos en el curso, que obviamente tiene mucho valor porque discutimos, porque vemos ejemplos, conversamos entre nosotros, ¿cierto? Pero sí tienen que prepararse. No pueden llegar sin preparación, porque van a sentir que, o sea, pueden reprobarlo. Efectivamente hay personas que lo han reprobado. ¿Mm? ¿Algo más, chicas? No, lo mismo que Mauricio, el curso fue bastante completo. Yo ya había estado en una oportunidad que le dije ayer a Ale de un curso de gestión de inclusión, pero no pudimos ponerle la atención correspondiente con la persona que lo hice y además que éramos muchos. Aquí el beneficio que tuvimos nosotros es que somos poquitos, se fue casi personalizado el curso. Sí, es que no fue personalizado. Entonces, por esa parte súper bien, el aprendizaje súper amplio, como dice Mauricio, ahí tenemos que entrar al estudio ahora para aprendernos bien, manejar los términos, el glosario, creo que habían subido ustedes un glosario también, Sí. con las definiciones, accesibilidad universal, barreras, todo, entonces, manejando ya esos términos, vamos a poder responder con más amplitud. eh, y también tener más conocimiento, pues si al final el rol del gestor, o sea, que sea una prueba difícil es necesario, porque el rol del gestor es importante y es clave para que puedan impulsar cambios reales en la empresa. Pues, entonces, eh, eso, yo con eso me quedo. Y sí, hay que estudiar. Super, Giselle. Cintia, no sé si quieres compartir algo. Si no puedes, no importa. Y concuerdo de todas maneras con los chicos en que el curso uno lo ve como muy denso con hartas cosas, pero yo también como Mauricio rescato el que yo creo que a lo mejor ninguno de nosotros de los participantes tenía esta mirada con esta profundidad que hay que tener. Es como un criterio que no lo tenía incorporado en mí. Por lo tanto, me ha resultado todo nuevo. Toda toda esta mirada, yo creo que en ninguno de los casos de nosotros tres, como que no lo captamos, yo creo que todos lo entendemos, pero sí la parte técnica, la conceptual, la estructura de las cosas es muy ordenada y tiene que ser así para que nos vaya bien, porque es un trabajo de súper largo plazo, no es como ahora para el año nomás para cumplir y ya salimos del problema, es un trabajo de súper largo plazo para siempre. Y espero también darme los tiempos que necesito para poder incorporar todo el lenguaje técnico, que es lo que más me falta a mí. Y además al final es una labor muy recompensada desde el corazón, digamos, desde otra perspectiva. Porque como yo les digo, efectivamente tú le cambias la vida a la persona con discapacidad que puede acceder
a veces su primer trabajo a los 40 años. Lo vimos en los videos, ¿cierto? Lo vimos en tantas cosas que efectivamente es un trabajo que puede cambiar vidas y cambiar también mentes. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Así que esa es la invitación, chicos y chicas. La otra invitación es que cuando se certifiquen, bueno, ahora tienen que hacer el trabajo final, ya que está en el sitio web, como les digo, en el aula virtual, para terminar el curso y así poder tener su certificación de parte nuestra, de la OTEC, que es una parte también que tienen que presentar al evaluarse. Y ahí cuando estén listos para evaluarse, nos mandan sus datos y nosotros los contactamos con las diferentes casas certificadoras o centros evaluadores. Estamos conversando con uno que lo hace online 100% y otros que lo hacen en Santiago en forma presencial. ¿Ya? Y los valores no difieren mucho entre una cosa y la otra, así que la idea es que ustedes también quienes elijan cómo quieren hacerlo y con quién quieren hacerlo. ¿Ya? Así que ahí Alejandra se va a poner en contacto con cada uno de ustedes para pedirle la información, los datos, pero lo primero es responder el trabajo final. ¿Ya? Sí, sí, sí. Con Perfecto. una de las empresas que tenemos es online. Lo hacen online. Sí, ¿Ya? sí, sí, es lo mejor, por las distancias, igual. Pero sí hay que disponer de 4 horas. Pero 4 horas. 100% concentración. Ya, ok. ¿Ya? Ok, 4 o 5 horas. Solo una mañana completa, finalmente. ya. ¿Mm? Ok. Eso. Ok, Ya pues chicos y chicas, un gusto, que estén muy bien y Gracias, les Fran. esperamos los trabajos. ¿Ya? Ok. bien. ¿Y Gracias, Francisca. cuántos días tenemos para enviar el trabajo Mira, final? ideal que de aquí a la próxima semana lo hagan. Ya, ok. ¿Ya? Ujú. Dejémoslo hasta. Déjame ver un calendario. Aquí tengo un calendario. Uy, todavía estaba en abril, Dios mío. Ya pasamos a abril. Aunque Ya siento que sería el estamos en 21. diciembre. El 21. No sé si les pasa. Hoy día estamos a 14. Sí, no sé si les parece que el 21 es feriado. Al 25 de mayo, pues, que quede todo Ya, entregado. ¿Ya? ya, ok. Maravilloso. Bueno, 5 de mayo. Listo. Bueno, Ya. gracias. Que estén muy bien, chicos. Gracias. igualmente, Ya. muchas gracias. Gracias. Chao, Ya. chao. Chao.